tengo el gusto de presentar a Carlos Manuel Anaya, el cual nos dará la plática de innovación y transformación para la educación con Google for Education. Es gerente para el sector público de Google for Education México, enfocado a desarrollar proyectos en instituciones públicas desde educación básica, media superior y superior, utilizando la tecnología como habilitador, fomentando mejores estudiantes para tener una sociedad más preparada ante los trabajos del futuro, los cuales son inminentes, y ofrecer un mejor rumbo para nuestro país. Queda con ustedes Carlos Manuel Anaya. Gracias, muchas gracias. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por el aplauso, muchas gracias, espero que les llame mucho la atención. Digo, yo me imagino que todos aquí conocen lo que es Google. Creo que alguna vez han utilizado Google. Yo creo que a veces todos los días usamos Google, ¿no? Entonces Google no solamente es una plataforma como el buscador. Google empezó haciendo muchas cosas, hacemos muchas cosas, pero vale la pena para entender por qué estamos enfocados en el tema de educación, de dónde venimos y cómo logramos hacer lo que hoy somos en el mundo global. Digo, ahorita ya me han presentado. Yo estoy encargado de todos los proyectos de educación en México, en la parte del sector público. Ya en algunos momentos han escuchado al secretario de Educación, al mismo gobernador, que han estado recientemente en las oficinas de Google en California, de todos los proyectos que hemos hecho, ¿no? Las aulas Google y distintas cosas, las cuentas que utilizan de educación son de Google, ¿no? Entonces vale la pena que puedan conocer pues todo lo que hacemos y que somos. Pero ahora voy a arrancar con una pregunta. Es bueno a veces hacer este tipo de icebreakers porque hay un tema muy importante en Google que nos distingue, que es el tema de la curiosidad. Una persona es curiosa, sobre todo cuando está muy chiquita, ¿no? A mí me pasó un caso muy interesante con una sobrina. Yo estoy casado, pero todavía no tenemos hijos. Pero esta sobrinita, que tiene 4 años, un día llegó y me hizo esta pregunta. Oye, tío, ¿cuál es el animal más peligroso del mundo? Entonces yo les pregunto, ¿cuál creen ustedes que sería el animal más peligroso del mundo? Yo así le contesté a mi sobrina, con una pregunta, ¿no? Entonces eso también empieza a generar un tema de curiosidad, de decir, yo no quiero que tú me des la respuesta, yo quiero que más bien tú empieces a analizar esa respuesta, ¿no? Entonces, sí, como uno, como maestro, como maestra, pues lo que busca es también fomentar esa curiosidad. Entonces, si yo les preguntara cuál es el animal más peligroso del mundo, ¿cuál creen que sería? ¿El ser humano? ¿Algún otro? ¿Perdón? ¿El oso? ¿La serpiente? ¿No? Pues miren, entonces, cuando yo le hice esa pregunta a mi sobrino, oye, pues tú, ¿cuál crees que es el animal más peligroso? Entonces empezamos a hacer toda una dinámica de preguntas y llegamos a la conclusión que el animal más peligroso del mundo, de acuerdo a datos oficiales, es el mosquito. El mosquito es el animal que más mata en todo el mundo. Y después, desafortunadamente, está el ser humano, ¿no? Pero entonces, ¿por qué esto se vuelve tan relevante en la cuestión de identificar cuál fue el animal más peligroso del mundo? O puede ser cualquier otra pregunta. El tema es que frente a esa pregunta yo estoy despertando más curiosidad en los niños y desafortunadamente cuando vamos creciendo, ¿qué va pasando? Ya no somos curiosos, ya no nos preguntaban las cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor desde chiquitos nos decían, pues porque sí o porque no. Oye, ¿y por qué cuando toco un hielo me quema la mano? ¿O por qué cuando toco algo caliente me quema la mano? ¿Cuál es la diferencia? Y pues el papá que te dice, pues porque está caliente o porque está frío, ¿pero por qué? Entonces, porque sí, entonces ahí perdemos el tema de la curiosidad. Y entonces lo que buscamos es fomentar ese tema de la curiosidad, ¿no? Entonces, siendo un poquito hacia adelante, miren qué interesante, hace prácticamente 20 años, ya existía una persona en Estados Unidos, un secretario de Educación, que tenía una visión hacia el futuro, de decir, a ver, hoy estamos preparando a los estudiantes que van a utilizar tecnologías que no existen, para entrar a empleos que aún no existen, para resolver problemas que aún no son problemas. Entonces imagínense cómo llegamos a ese punto en donde vamos a preparar a una población para llegar a entrar a empleos que aún no existen. Les voy a poner un ejemplo. Hace 15 años, cuando empezó el boom de las redes sociales, absolutamente nadie iba a pensar que iba a existir un empleo enfocado al uso de redes sociales.
Nadie va a pensar que una empresa, una organización, una institución requería tener a una persona de tiempo completo, contratada y pagada en un tema de redes sociales. Y hoy es un empleo. Entonces, hacia adelante van a empezar a crearse muchos empleos y aquí el valor es cómo desarrollamos habilidades en los estudiantes para entrar a estos nuevos empleos del futuro, ¿no? Entonces, frente a esto, que la verdad es muy poderoso, les voy a contar un poquito para entender bien todo lo que hacemos, de dónde nació Google. Google es una empresa que apenas cumplió 24 años y así empezó Google. Eran 2 personas, 2 estudiantes que tenían en común algo que era resolver un problema. ¿Y cuál era ese problema? Poder organizar toda la información que había en el Internet, en un incipiente Internet, poder organizar esa información y hacerla útil para todos. De ahí salió el buscador. Y tiempos después, hoy esto es Google, ¿no? Al día de hoy es una empresa con más de 100,000 empleados, una empresa que está prácticamente en todo el mundo y que hoy tiene 9 de las 11 aplicaciones, de las 12 aplicaciones más utilizadas en el mundo por más de 1,000 millones de usuarios. 9 de 12. Las otras que no tiene Google es Facebook, es TikTok y es WhatsApp. Pero entonces, de las otras 9, como el navegador, como Android, como YouTube, como Maps, todos los días las utilizan más de 1,000 millones de usuarios. Entonces Google piensa a escala. Todo lo que hacemos, no lo hacemos para un país o para una población, lo pensamos para el mundo, ¿no? Entonces nuestras soluciones tienen que tener impacto. ¿Alguno de ustedes vio esto en algún momento? ¿Les tocó ver cómo era el buscador de Google? Ha cambiado mucho, ¿no? Pero todo es un tema de reinvención. Y todo es un tema de ir aprendiendo de las experiencias. Y esto es muy importante. Ustedes que son maestros, que están frente a grupo, hay un gran reto con los estudiantes. Cuando cometen un error o no llegaron al resultado que querían, se están frustrando. Y desafortunadamente se están frustrando muy rápidamente. No son pacientes. Y tienen que aprender que los éxitos llevan tiempo. Y en Google, día a día, nosotros hemos cometido muchos errores, pero de esos errores hemos aprendido e innovamos, e innovamos, e innovamos. Pero entonces, ¿qué es la innovación? La innovación es tan sencillo como esto. Cuando innovamos nosotros es porque tenemos una idea. Y yo me imagino que hoy todos ustedes se despertaron teniendo a lo mejor una idea pequeña, sencilla, o muy loca, o muy grande. Pero si esa idea la llevamos a la ejecución, ahí hacemos la diferencia y en ese momento estamos haciendo innovación. Ahora, imagínense que esa idea tiene un impacto en su comunidad. Y su comunidad no me refiero a donde viven, sino con su familia, con sus amigos, en la escuela. Si ustedes están impactando esa idea, van a hacer innovación. Y ese es el ADN de Google. El tema de innovar, el tema de cambiar, el tema de transformar. Eso es lo que nosotros promovemos. Ahora, ¿por qué se vuelve tan importante hacer un cambio en la educación? ¿Por qué se vuelve relevante este tipo de espacios, este tipo de foros que ayudan al intercambio de experiencias? Quiero que vean este tema que la verdad llama mucho la atención. Estos son empleos, generalmente son los típicos empleos a los que las personas están preparando. Pero ojo, recientemente salió un estudio de la Universidad de Oxford que decía que el 47% de estos empleos iban a desaparecer. Iban a ser sustituidos por empleos que hoy no sabemos cuáles van a ser. Pero lo que sí sabemos es qué habilidades requieren los estudiantes para entrar a esos nuevos empleos. Pero no solamente entrar a esos nuevos empleos. Imagínense, el 60% de esos nuevos empleos que los estudiantes van a entrar en los próximos 15 años y que no existen, ese porcentaje, quienes van a crear esos empleos, ¿sabes quién van a ser? No van a ser las empresas, no va a ser Google, van a ser los emprendedores. Google, ya les había dicho, lo crearon 2 chavos de maestría. Facebook, ¿quién lo creó? Una persona. Tesla, ¿quién lo creó? Otra persona. Amazon, otra persona. O sea, al final son ideas personales y que poco a poco, claro, vas creciendo. Pero ese es el gran reto, que también queremos que los estudiantes creen esos nuevos empleos. Y por eso tenemos que desarrollar en ellos habilidades y competencias. Ya no podemos tener un modelo de aula como el que estamos viendo ahorita. Imagínense, este es un pergamino de más de 2,000 años. Y me van a decir, ¿cómo es la educación? Pues no debe ser así, pues eso ya lleva 2,000 años. Pues curiosamente es el mismo modelo.
No hemos cambiado. Ahora, esto ya muy probablemente ustedes ya lo habían escuchado, ¿no? Tiene que ser una dinámica más de colaboración, de compartir. Pero lo más importante, cómo debe ser el aula de hoy, es que cada alumno debe de ir a su propio ritmo. Cuando usamos tecnología, la tecnología lo que nos va a ayudar es a un tema de personalización del aprendizaje. ¿Y por qué es importante? Imagínense el gran reto que ustedes tienen hoy. Usted está frente a un grupo de 40 alumnos. Imagínense que yo fuera ahorita el maestro y estamos aquí frente a 50, 100 personas. Yo no tengo la capacidad de multiplicarme por 50 y atender a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene un talento y yo quiero que explotemos ese talento, pero yo no puedo ir al ritmo de cada uno. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy al ritmo promedio. ¿Y eso qué provoca? Que los chavos que tienen más talento se aburren. Dicen, oye, el profesor va muy lento. No. ¿Y qué va a provocar? Que se va a salir de la escuela. Y va a provocar en un futuro un tema de deserción. Ahora, ¿qué pasa con los chavitos que están en un menor nivel? Cuando estás en un menor nivel y el maestro va más adelante, pues te estás frustrando porque no estás con la capacidad de alcanzar eso. Entonces, cuando incorporamos la tecnología en el proceso de aprendizaje, cada alumno va a ir a ese propio ritmo. No quiere decir que todos estén haciendo lo mismo al mismo tiempo, no. Cada quien tiene que ir reforzando. Si el alumno yo sé que le falta un tema de fracciones y que no lo entendió bien, bueno, usemos más contenido, más recursos, pero para que este alumno se enfoque en fracciones. Y si hay otro que le enfoca más un tema de comprensión lectora, pues le reforzamos en eso. Entonces, de esa forma vamos a permitir que el estudiante alcance esta capacidad y de esa forma desarrolle también habilidades que le permiten, por supuesto, entrar en estos nuevos empleos. Ahora, ¿cuál es la receta o la fórmula de éxito que ha tenido Google? Ahorita se las voy a dar sin costo. Ahora sí que para que la puedan aprovechar. El éxito que ha tenido Google es un tema de innovación. Entonces tenemos nosotros una cultura de innovación que a partir de estos temas nos ha permitido lo que hoy somos. Y esto no solamente quiero que lo tomen hacia, pues eso es lo que hace Google. Esto lo pueden ustedes trasladar totalmente a su centro de trabajo y a sus actividades con su familia, etcétera. Entonces vamos a empezar de cada uno. Primero es muy importante el tema de establecer una visión compartida. Esto es muy importante. Desde Google nosotros lo que hacemos es que todos tenemos que entender cuál es el rumbo de la empresa, cuál es el rumbo de la organización. Si todos sabemos hacia dónde va el barco, es más fácil que entre todos apoyemos. Si no hay una visión clara, si los objetivos son diferentes, pues cada quien va a remar por su propio ritmo y nunca vamos a llegar a donde queremos. Entonces es muy importante que en sus centros de trabajo, en sus actividades, todos sepan cuál es el objetivo, cuál es el rumbo, y eso nos va a permitir generar algo muy interesante y muy poderoso que se llama la inteligencia colectiva. Ya no estamos en un mundo individualista, tenemos que aprender a trabajar con otros, y ahí entra el tema de la colaboración, que es difícil, sí, no digo que sea fácil, pero es fundamental que podamos identificar áreas, cada quien tiene talentos, entonces cuando encontramos esas formas y esas sinergias, vamos a lograr nuestro objetivo porque todos vamos remando hacia el mismo fin. Ahora, un segundo tema importante es el liderazgo. ¿Y el liderazgo a qué me refiero? A que todos nos sintamos parte de esto. En Google nosotros tenemos la capacidad de levantar la mano y decir, ¿sabes qué? A mí no me está gustando la aplicación que estás desarrollando, Google. Oye, a mí no me está gustando las políticas que estás implementando para los maestros. Oye, entonces, todos esos cuestionamientos los podemos hacer. Y no solamente es hacerlo, nos toman en cuenta eso. Entonces imagínense que también todos seamos escuchados. ¡Qué buena onda! Porque al final, de esa forma, cuando todos somos escuchados y tomamos acción, somos parte de la solución. Pero si no nos escuchan, si nos bloquean, pues al final, ¿qué vamos a hacer? Pues no nos va a importar si le va bien o va mal a la institución, a la empresa. Entonces es muy importante el empoderamiento que podamos nosotros dar a nuestra gente, a nuestro equipo y todos estar en conjunto. Ahora, ya hablábamos al principio de la curiosidad. La curiosidad se va quitando cuando vamos creciendo. ¿Y por qué? Porque ya no nos interesa pues, conocer más. Hoy, qué mejor momento, hoy que tenemos acceso a toda la información del mundo, que podamos hacer estas preguntas, pero sobre todo, con la guía de ustedes como maestras, como maestros, empezarnos a ayudar con un tema de pensamiento crítico. Hay mucha información en el mundo, que realmente sí funciona y que no funciona. Entonces, esa curiosidad tiene que venir acompañada siempre de la persona guía, de mi maestro,
para que me enseñe a ser más crítico y más cognitivo en la información. Y eso pues al final vuelve relevante todo. Ahora, este es el punto de quiebre de todo, la toma de riesgo. Cuando ya tenemos esta idea que les platicaba y la vamos a poner en ejecución, la toma de riesgo es que esa idea puede fracasar, puede fallar, pero al final es el punto en donde la gente ya no quiere seguir. ¿Por qué? Porque ya te dio flojera, por miedo, por no salirte de la zona de confort. Cuando tú tomas el riesgo, realmente vas a transformar, a innovar y a cambiar las cosas. Y en Google nosotros lo que tenemos es un pensamiento de hacer las cosas 10X. Ahora, ¿qué es 10X? Cuando yo hago, por ejemplo, un trabajo y mi maestro me dice, ¿sabes qué? Lo hubieras hecho o le hubieras dado un 10% más de esfuerzo, un 20% más, un 100% más de esfuerzo, pues a lo mejor mejorar las cosas, pero hacer las cosas 10X es hacer las cosas 10 veces mejor. Y hacer las cosas 10 veces mejor, prácticamente es que a lo mejor la idea que hiciste la tienes que transformar y revolucionar. Y a veces es difícil, pero cuando tenemos estos pensamientos, hacemos un cambio total en la vida de cómo estamos. Y les voy a dar algunos ejemplos de lo que hacemos en Google. Cosas muy locas, con un pensamiento de hacer las cosas 10 veces mejor. No sé si alguien de aquí ha tenido alguna vez o tiene algún familiar con diabetes. A veces es complicado, ¿no? La medición de la glucosa, etcétera. Hay que pincharlo, etcétera. Pincharlo aquí en el dedo. Entonces Google lo que hizo fue, oye, ¿por qué no desarrollamos en una herramienta que hoy ya utiliza la gente, que son los lentes de contacto, y colocamos un sensor para que pueda medir la sangre y niveles del glucosa en la sangre, sin la necesidad de estarte pinchando? Y entonces, a partir de esta idea, se crea una empresa hermana de Google que se llama Verily, y ellos a lo que se dedican es justo a prevenir y apoyar en los temas de diabetes usando tecnología. Entonces ya estamos hablando de pensar las cosas 10 veces mejor. ¿Cómo creo un producto que apoya a la comunidad y que sea más eficiente en ese sentido? Esa es una. Vamos a pensar otra, que es más de lo que podían muchos decir, no, esto nunca va a llegar y es muy futurista. Pero esto es algo que ya hoy es una realidad. Esto es un modelo, es un vehículo autónomo que se maneja solo. Aquí no estoy hablando de que sea eléctrico, que sea amigable con el medio ambiente, no, aquí estoy hablando que sea realmente solo. En Estados Unidos, estuvimos recientemente con un grupo de estudiantes en California, de media superior, y algo curioso es que a mí me tocó ver esto, y no había nadie dentro. Era un vehículo que iba solito, iba conduciendo solo. Entonces yo me sorprendí mucho. Y me puse atrás del coche, teníamos un coche rentado, entonces yo iba atrás siguiéndolo a ver cuáles eran las rutas que seguía. Y yo estaba impresionado. Y lo curioso es que la gente alrededor ni lo veía. Era algo muy normal. ¿Y cómo funciona esto? Pues muy interesante. Esto es el cómo sí puedes lograr funcionar esto. Entonces es toda una serie de láseres e infrarrojos que va detectando en un radio de 3 canchas de fútbol, imagínense 3 canchas de fútbol, todo un radio, y que va detectando qué es lo que está pasando a kilómetros, ¿no? Si viene un coche y que va a girar a la derecha, o viene otro coche y va a ir a la izquierda, y empieza a generar temas de algoritmos, de predicciones. En miles de millones de milisegundos empieza a generar qué va a pasar. Y de esa forma sabe el coche si tiene que ir a la izquierda, si tiene que ir a la derecha, si viene un coche, si tiene que frenar. Entonces todo esto se va analizando. Entonces todo esto pues es un tema de innovar. Tomas riesgo, te equivocaste, bueno, lo mejoras. Entonces esto es lo que nos va a permitir en un futuro no muy lejano que poco a poco cada vez haya más de estos coches que sean autónomos. ¿Y por qué es tan relevante este tema? Porque a nivel mundial la mayor cantidad de accidentes en vehículo que se da es por un tema humano. No porque te chocaron, sí, claro que también los hay. Pero la mayor cantidad de muertes que hay es por accidentes, de que se quedó dormido, de el tema del cansancio. Entonces, esto es lo que buscamos ayudar a resolver en ese sentido. Ahora, vamos a pasar a otro muy interesante. Ustedes ubican los
todo el tema de la energía eólica, estos postes, ¿no?, que generan los regeneradores de energía eólica, ¿no? Bueno, para poder generar energía, imagínense, entre más grande sean las aspas, más energía va a generar. Pero lo que se ha visto en el mundo es que para poder llegar a utilizar esto, es muy costoso el transportarlo. Entonces, ¿por qué no pensamos 10X? Y en vez de usar eso, creamos una solución, un aeroplano que pueda ir a una altura mayor, que pueda hacer una mayor circunferencia y pueda generar mayor energía en un menor costo. Y ese es el proyecto Macan, que puedas tú hacer lo mismo, pero 10 veces mejor. Y que generes la misma energía o mayor energía en menor costo y de mayor impacto. Es hacer las cosas 10 veces mejor. Y este es el último, que fue un proyecto que aquí les quiero hablar. Los anteriores, si se dan cuenta, pues he hablado de éxito, lo creo y es un éxito y se sigue usando. Pero también hay que hablar de los fracasos, eso también es importante. Y ahí les va. Hay un proyecto que se llamaba Loon, de balloon en inglés. Entonces Loon era un proyecto de mandar un globo aerostático a la atmósfera, y en la atmósfera lo que iba a ocurrir es que teníamos un dispositivo que permeaba y bajaba internet de forma satelital a zonas que no hay cobertura. Pero desafortunadamente había muchas consideraciones que tuvimos que tomar en cuenta. Los vientos, que se caía, y que uno de esos se cayó en México, en Querétaro, nos tocó. Entonces, ponía en riesgo, los países no estaban de acuerdo en tener eso. Entonces, pues en ese momento dijiste, bueno, a ver, fue una buena solución, pero había ciertos riesgos, peligros. Entonces hay que aprenderlo. ¿Qué hay que hacer? Pensar 10 veces mejor. ¿Cuál creen que fue la solución? Bueno, piensen. Bueno, esa solución fue muy sencillo. Bueno, ¿por qué no, en vez de mandar algo arriba y que irradie conectividad, por qué no lo hacemos en la tierra? Pero ¿cómo lo podríamos hacer? A ver, fibra óptica es muy costoso y es justo lo que yo quiero evitar. Porque si yo tiro de donde está la bocina a esta otra bocina, vamos a pensar que hay 10 kilómetros. Pero aquí hay montañas, hay sierra, hay un río. Entonces la fibra óptica tendría que ir por allá al fondo y tener que regresar hasta acá. Y eso va a salir muy costoso. Y si lo pasamos de la bocina con un dispositivo que fuera más o menos así. Ay, perdón. Y yo lo coloco aquí. Y con una línea de vista yo coloco también otro dispositivo allá y la conectividad la mando con un láser. Y que sea muchísimo más económico y al llegar a ese otro punto irradiar la conectividad. Entonces ese proyecto hoy se llama Tara y este proyecto ya está comercializado en la India, en África y próximamente en México vamos a empezar a tener más desarrollo, lo empezamos a hacer en el sureste. Y entonces esto de hecho fue uno de los temas que en una visita que tuvo el gobernador a California en junio lo presentamos. Entonces pues el chiste es ver cómo podemos seguir innovando y esto es un tema, hacer las cosas 10 veces mejor, aprendiendo día a día. Y para finalizar con todo el camino de la cultura de innovación, tenemos el último que es muy importante, que es la colaboración. Hablábamos, no se trata de vivir en un ambiente individualista. Estamos en un ambiente colectivo, que tenemos que intercambiar ideas, que tenemos que aprender a trabajar con otras ideas, aun y cuando no nos guste. Pero es parte del trabajo que tenemos que hacer y eso es lo que nos va a permitir ser exitosos. Ahora, ¿por qué hace todo esto Google y más en la parte de educación? Porque lo que queremos es preparar a los próximos, como ustedes le quieran poner, del futuro. Que es un futuro que hoy está pasando y que tenemos que prepararlos, dándoles las mejores herramientas para que ellos puedan crear y encontrar una solución. Ya hablando del tema de educación, cuando yo incorporo tecnología, siempre es importante hablar que la tecnología va a ser siempre una herramienta. Nunca va a sustituir, nunca va a modificar algo al 100. Siempre debe venir un acompañamiento importante del maestro y la maestra. Por eso en todos los proyectos que hacemos de tecnología, en todos, siempre contemplamos el cómo usar la tecnología. Si yo te entrego un dispositivo
y no lo sabes utilizar, pues es una lógica que no lo van a implementar con los estudiantes. Entonces yo tengo una obligación de cómo enseñarte a usar eso. ¿Saben cuál fue la primer tecnología que estuvo en el aula? ¿Cuál creen que haya sido la primera tecnología en el aula? ¿Un celular? ¿Perdón? Pizarrón y gis. Buena, es buena. ¿Qué otra? Proyector. ¿Saben cuál fue? Un libro. Y el libro, si yo lo sabía leer pero no comprender, no iba a explotar esa tecnología. Si lees pero no hay esa comprensión, no vas a explotar toda la información que te ofrece un libro, el poder que puede haber un libro. Ahora, si yo lo traslado a la tecnología, a un dispositivo, si yo no sé cómo usarlo, no voy a explotarlo como debe ser. Por eso es muy importante todo un acompañamiento que damos nosotros desde Google para que cualquier tecnología que usemos se sepa utilizar de la forma correcta, pero siempre como una herramienta, siempre como una herramienta. Y ustedes día a día están reimaginando la educación. COVID, yo creo que fue una prueba muy dura para todas y para todos, pero al final reimaginan y ven la forma en que innovan sus prácticas docentes, sus listas de cotejo, evaluaciones, hoy están en un periodo de evaluación y sabemos lo estresante que puede ser. Y yo lo sé, yo lo vivo en carne propia porque mi esposa es maestra preescolar y ella le ha tocado muy complicado el tema del diagnóstico, recibió a sus alumnos, no sabían muchas cosas. Entonces cuando yo le apoyé a incorporar la tecnología, de 4 horas que podía invertirle el tiempo, ahora lo hace a la mitad de tiempo, por usar tecnología. Entonces, ese es un valor importante y que tenemos mucho interés en ayudarlo. Estos son cómo deberíamos ver hoy el aula. Un aula, un salón de clases, en donde tengamos que cada alumno pueda ir a su propio ritmo. Hablamos ahí del tema de la personalización de la educación. Que cada alumno va aprendiendo ciertas cosas, va mejorando en ciertas cosas, pero es importante que vayamos identificando cómo podemos reforzar ese conocimiento para evitar un tema de deserción escolar. Un segundo punto importante, ya lo hablamos, es la colaboración. Que sepan que en el mundo futuro, en el mundo del empleo, tienes que aprender a trabajar en equipo. Y si no lo sabes hacer, no vas a tener ese éxito. Entonces es fundamental promover el tema de la colaboración, promover el tema del aprendizaje basado en proyectos, que es algo que ya se hace acá. Eso es fundamental. Cuando yo te dejo una actividad que tienes ese interés por descubrir, por explorar, por hacerte preguntas, por investigar, pues claro que va a haber un mayor interés. Y ese tema de basar las cosas en proyectos es muy interesante porque Google desarrolló una metodología que se llama Design Thinking. Ya el secretario lo comentaba con el tema del desafío STEM, de Recree STEM, perdón. Hay toda una metodología de cómo identificar un problema y encontrarle una solución. Y eso se basa mucho en esto, ¿no? El que tú puedas ir autogestionando ese conocimiento para encontrar una solución. Y por último, el tema de ser auténtico, de experimentar, de tener errores. Pero ustedes son la mejor inspiración para sus alumnos porque los hacen levantarse. A ver, no te frustres, te equivocaste, pues síguele. Ustedes los motivan día a día y es un gran reto. Pero gracias a eso van a permitir que el estudiante siga avanzando y siga creando y siga haciendo una real transformación en ese sentido. Ahora, antes de finalizar, quisiera mostrar algo que es importante cuando hablamos de educación, cuando hablamos de que es para todas y para todos, y cuando Google se compromete a que la educación debe ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento, es fundamental que también hagamos herramientas para todas y para todos. Que nadie se quede atrás por tener una capacidad especial, auditiva, visual, de motricidad. Tenemos que ser responsables en eso. ¿Y por qué es importante? Imagínense, a nivel mundial hay 93 millones de alumnos, o niñas y niños, que tienen una capacidad especial. No es cosa menor. Y que desafortunadamente en las escuelas no necesariamente cuentas con alguien especializado en eso. Ahora, si lo vemos en América Latina, 8 millones de estudiantes tienen esa capacidad especial en la región. Entonces, lo que buscamos nosotros es que todos puedan tener herramientas que les permitan contribuir y apoyar a estos estudiantes. ¿Y cómo lo hacemos? Ay, perdón.
Nosotros tenemos distintas herramientas de ofimática, de la parte de Workspace, que hoy ustedes ya tienen acceso a ello, y que pueden aplicar ciertas aplicaciones sin costo para estos estudiantes. Les voy a poner un ejemplo, y que no aparece aquí señalado, pero imagínense que tenemos una actividad y tenemos 2 alumnos que van a trabajar en equipo. Un alumno tiene una capacidad visual, capacidad especial visual, y otro alumno tiene un problema de motricidad, no puede escribir, y el alumno, como no tiene un teclado en braille, tampoco puede escribir. ¿Qué pasaría normalmente? No, pues ustedes no van a poder trabajar. Pues ya lo estás excluyendo, ¿no? Entonces, ¿cómo los ayudamos? Hay una fórmula muy interesante en donde yo puedo abrir documentos de Google, me voy a mis herramientas y voy a poner el dictado de voz. Y en ese dictado de voz yo le voy a dictar al dispositivo. Yo ya le voy a hablar al dispositivo y el dispositivo en temas de inteligencia artificial va a empezar a escribir. Ahorita voy a tratar a ver si podemos hacer una demo, porque tendría que irme allá donde está el dispositivo. Pero es un poder de darle la oportunidad y la voz a alguien que probablemente por su condición no podría participar. Pues quitemos eso, lo que queremos es que participen todos. Ahora vamos a ir a otro caso. Por ejemplo, en el tema de una capacidad auditiva. Cuando yo estoy, por ejemplo, en una videollamada, yo no tengo la capacidad de escuchar bien, porque realmente o no escucho o me cuesta trabajo entenderle al maestro. Entonces, a través de Meet, yo puedo activar subtítulos para que de esa forma lo que va diciendo la persona yo lo puedo ir leyendo en tiempo real. Y eso también permite una inclusión hacia todas y hacia todos. Ahora imagínense también, si estoy en una presentación y estoy en la clase de inglés, pero el maestro a lo mejor no le entiendo por la pronunciación que está dando, porque también es difícil la pronunciación en inglés, puedo activar subtítulos para que lo que va diciendo el maestro en la presentación, yo lo puedo ir leyendo en la clase. Entonces se activa, entonces la pantalla que ustedes están viendo se hace un poco hacia arriba y abajo va leyendo el alumno qué es lo que está diciendo. Entonces, son herramientas que también tenemos el apoyo en la lectura de la pantalla, que van a permitir que todas y todos puedan participar. Nosotros tenemos aquí un stand de Google y hemos hecho, tuvimos una dinámica sobre todas las herramientas de accesibilidad, y si les interesa, con mucho gusto, ahí lo vamos a tener más tarde para que también las puedan conocer y de esa forma pues, puedan enriquecer su práctica. Lo que quiero decir con esto, muchas gracias. Lo que quiero decir con esto es que desde Google, muchas gracias, desde Google lo que buscamos es todas y todos tienen las mismas capacidades, todas y todos. Entonces que nadie se detenga porque tiene algún tema que pudiera ser a lo mejor limitado en esa creación de hacer las cosas. Entonces eso es lo que nosotros tratamos siempre de hacer hacia maestros. Ahora, toda esta información pues a lo mejor es muy general, pero nos han estado preguntando mucho, oye, es que yo ya sé usar mis cuentas de jaliscoedu.mx, pero me falta más cursos, más capacitación, quiero aprender más, ¿cómo puedo innovar? Entonces les voy a pasar un tip. Nosotros tenemos en Google un sitio que se llama Centro de Profesores. Si ustedes ahorita tienen su celular, pueden ingresar al buscador de Google y poner Centro de Profesores Google. Y en ese espacio van a irse al componente de para educadores y ahí tenemos todo un curso de capacitación en todas las herramientas de productividad y también cursos de accesibilidad y también cursos de cómo usar las Chromebooks y cursos de cada una de estas herramientas. Y no solamente tenemos videos, tenemos cursos, sino que tenemos videos creados por maestros para maestros. Classroom, como se creó, no sé si lo sepan, pero Classroom, quien lo crearon, no lo creó Google, lo crearon maestros para maestros. Por eso es una herramienta tan intuitiva y tan sencilla, porque fue creada por ustedes. Entonces, día a día, todas las innovaciones que van viendo en Classroom no las hace Google, las hacen maestros. Cuando ustedes alzan la voz y dicen, oye, a mí me gustaría que Classroom tuviera estas funcionalidades, escuchamos eso, lo innovamos y lo empujamos para el mundo. Todas las innovaciones que van viendo es para todo el mundo. Entonces es muy bonito, porque al final todo lo que ustedes hoy tienen el poder de usar, lo utilizan los maestros en Japón, en Estados Unidos, en India, en todo el mundo. Lo que hace Google es democratizar y que
todos tengan el mismo piso parejo. Sí, maestra. Ah, déjeme ver. Sería, ustedes le pueden poner Centro de Profesores Google. En el buscador le ponen Centro Profesores Google y es la primera opción que les va a salir. ¿Vale? Centro Profesores Google. Si es que, si solo se pone Centro Profesores, van a salir varias otras cosas, pero Centro Profesores Google y ahí ustedes van a encontrar esto, ¿no? Ahora, hay otros recursos que vale la pena también que ustedes puedan utilizar y conocer, porque es un tema muy importante sobre la ciudadanía digital. Nosotros somos una empresa que promovemos el uso de la tecnología, pero también sabemos los riesgos que puede haber. Y también tenemos un compromiso por el que la ciudadanía tiene que usar de forma responsable y de forma segura el Internet. Entonces nosotros desarrollamos un curso y un videojuego muy interactivo que se llama Sé Genial en Internet, que lo que va a permitir es que el alumno pueda ir de la mano con el maestro en una guía de cómo ser responsable, cómo comportarte en redes sociales, porque es muy curioso. Cuando tú estás frente a alguien, pues a lo mejor por miedo o por pena no se lo dices, pero ya en redes sociales ya te transformas porque nadie te está viendo. Entonces es muy importante el tema de la actuación en las redes sociales. Desde un esquema muy sencillo como no compartir tu información personal, no compartir dónde vives. Hace como 6 años, un poquito más, como 7 años, en Estados Unidos, en un programa estos de talk show de la noche, invitaron a varias personas del público y yo podría hacer lo mismo hoy. Invito a las personas, pasan aquí 4 personas, les pido sus nombres y voy a invitar a alguien que es un vidente, que sabe leer la mente de otros y que sabe qué tienen, etcétera. Les van pasando, ¿cuál es tu nombre? Entonces el vidente lo que les decía, mira, ¿cómo te llamas? No, Sofía Pérez, perfecto. Y entonces le empezaba a decir el vidente, oye, yo sé que tienes un perro, que estuviste de vacaciones en Acapulco, que te acabas de casar, que tienes 4 hijos. Entonces la gente decía, oye, pues ¿cómo sabes, no? Pues muy fácil, ¿cómo creen que se enteraron? Por las redes sociales. ¿Cuántos hoy, les voy a hacer la pregunta, cuántos hoy tienen sus redes sociales en privado? O sea que si yo los busco, no va a poder nada de su información. Entonces, ¿cuántos los tienen público? Yo creo que todos. Entonces, es un tema de reflexión. Esto no solamente es para los niños, esto es para todos. Entonces, vale la pena que puedan conocer a detalle estos cursos, porque de esa forma vamos a apoyar en contribuir a un mejor mundo en ese sentido. Ahora, quiero concluir con esto. Es una imagen muy poderosa, que de primera cuenta a lo mejor lo ven y dicen, pues eso que tiene que ver con la plática. Y peor aún, eso que ven ahí es una idea que está en las oficinas de Google en Estados Unidos. Entonces, cuando se puso eso, toda la gente que iba al campus decía, oye, ¿qué tiene que ver eso? O sea, en una empresa de tecnología, ¿por qué pones un fósil de un tiranosaurio rex y unos flamingos? ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, pues eso que ven ahí es un recordatorio que pusieron nuestros fundadores. Y es un recordatorio muy interesante sobre el tema de la innovación. Cuando se dio el periodo de los dinosaurios, millones de años atrás, los dinosaurios coexistían con otras especies y esas especies eran los flamingos. Viene la extinción, desaparecen los dinosaurios, ¿y quién sobrevive a una extinción? No sobreviven los más fuertes, no sobreviven los más chicos, sino los que se adaptan al cambio. Y eso es parte de la teoría de evolución de Darwin, etc. Pero bueno, hoy, 2022, ¿cuál de esas dos especies sigue viviendo? Los flamingos. Se adaptaron. Entonces, es un recordatorio para que día a día tenemos que estarnos adaptando a los cambios que está viviendo el mundo. Y si eso lo pasamos a la educación, si no nos adaptamos, no incorporamos
herramientas, soluciones, tecnología que permite innovar, desafortunadamente va a haber un cambio y probablemente vayamos a extinguirnos. Entonces es un recordatorio para decir, oigan, tenemos que seguir evolucionando, ir aprendiendo, no irnos dejando. COVID fue el perfecto ejemplo de una extinción. Ahora el reto es, de todo lo que ustedes aprendieron con la tecnología, cual sea la tecnología, tampoco estoy limitando solo a Google, cualquier tecnología, no podemos permitirnos regresar al status quo que era antes. No podemos todo eso gran aprendizaje que tuvieron, no lo podemos tirar a la basura, porque va a venir otra extinción, en los términos metafóricos que ustedes quisieran ver, y si no estamos preparados, no lo vamos a sobrevivir. Seamos esos flamingos que nos adaptamos y que seguimos en constante evolución día a día. Desde Google, nosotros vamos a seguir creando todas las herramientas necesarias, para que ustedes, pero sobre todo para que sus alumnos, para que sus hijos, para que las niñas, los niños y los jóvenes sigan y puedan alcanzar sus sueños. Sueños que no se queden abajo porque tengo una capacidad especial, o sueños que se queden abajo porque no soy curioso, porque no me están motivando. Permítanos seguir empujando más herramientas y por favor les pediría a ustedes sigan motivándolos, haciendo esa inspiración que ustedes hacen día a día con sus estudiantes. Eso nos va a permitir hacer realmente un mundo mejor y un cambio en todo el mundo. Muchísimas gracias.